quiero hablar un poquito del deseo de Dios. ¿Cuántos tienen deseos? ¿Cuántos sus deseos ocupan un lugar especial en su corazón? Amén. Y muy padre cuando tenemos deseos, cuando tenemos anhelos. Tener un deseo, tener un anhelo cumplido, pues es una bendición, la verdad. Y quiero poner el orden de las cosas y quiero hablarte primeramente, quiero hablarte del deseo de Dios, pero primero quiero hablarte de un tema que pues es una cualidad de Dios. Y eso es que Dios es inmutable. Inmutable, una de las cualidades de Dios es que Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Dios no se puede cambiar, Dios no puede mudar, Él no cambia su carácter. Y Dios ha sido siempre y será igual desde la eternidad y para toda la eternidad. Entonces, si Dios siempre ha sido igual, sería muy interesante que yo conozca algunas de las cualidades del Dios al cual pretendo servir. Amén. Su carácter y su esencia es lo que Él es. Y no cambia. Tú y yo somos medio cambiantes, pero Dios no. Los seres humanos siempre cambiamos constantemente desde que nacemos como bebés. Inclusive la palabra del Señor dice en Salmo 103, 15, dice, el hombre es como la hierba, ¿verdad? Que en sus días florece así como la flor del campo es sacudida por el viento y luego después desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor de Dios es eterno y siempre está, dice, con los que le temen. ¿Con quién está el amor de Dios? Entonces es importante que yo entienda que el amor de Dios está con los que le temen. Y si Dios es inmutable y si Dios no cambia, entonces quiere decir que Dios siempre estará estando con su amor hacia los que le temen. Entonces, porque Dios no cambia. Su justicia está con los hijos y los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces, qué importante es que si el Dios que yo tengo es inmutable y no cambia, y Él tiene una promesa grandísima que es estar conmigo si yo le tengo temor a sus preceptos y estará conmigo, con mis hijos y con los hijos de mis hijos. Entonces me conviene estar con Dios. Me conviene mucho estar con Dios. Amén. Diga, me conviene estar con Dios. Pero yo no puedo mangonear a Dios porque Dios es inmutable, Él no cambia. Él ya tiene sus mandamientos y sus lineamientos. Que yo llore, que yo patalee, que yo gima, que yo grite, que yo ayune, que yo lea, no va a cambiar a Dios. Yo tengo que ayunar, tengo que leer, tengo que orar, tengo que hacer lo que tenga que hacer para cumplir sus preceptos, no para que Dios cumpla los míos. ¿Se entiende? Porque luego, si yo no soy aferrado a las cosas de Dios, no me van a hacer ese amor por Dios. ¿Se va entendiendo, verdad, mi amado? Y la única manera que yo me enamore de ese Dios inmutable es orando, leyendo, entregándome, ayunando, cambiando mis deseos personales por los de Dios para yo estar enamorado de Él. ¿Se entiende? Porque dice que los que le temen a sus preceptos, Dios está con Él, con sus hijos y con los hijos de sus hijos. No con aquel que dice, no, yo puedo, no, que no está tan malo, no, pero yo no le hago daño a nadie, no, pero no, amado, no estamos interesados en que si no le haga nada a nadie o que si tú puedes o no puedes. Se trata de qué tan alineado estás a los preceptos del que dices estar buscando. ¿Va conmigo? Porque yo necesito estar alineado a Dios, a los preceptos de Dios. Entonces, otra de las cualidades de Dios es que Dios es amor. Entonces la Biblia lo dice muy claro para que no nos quede ninguna duda que Dios es amor. En primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el amor de Dios es verdadero, puro y más puro del que jamás tú y yo pudiéramos imaginarlo. Entonces Dios no cambia, pero también Dios es amor. Entonces su amor no tiene nada que ver con el amor humano, que a veces está lleno de altibajos. No, yo amo al pastor cuando me cae bien, porque a veces que no lo amo tanto, ¿no? O sea, me cae bien mi vieja porque pues cocina bien y me hace tortillas, pero cuando no me hace, pues no. Así somos los seres humanos, ¿sí o no?
Nuestro amor tiene altibajos, depende mucho de nuestras actitudes. Pero el amor de Dios no depende de eso. Esa es la gran diferencia. Entonces, el amor de Dios no se basa en sentimientos ni en emociones, sino que el amor de Dios se basa en acciones. Y la mejor acción que pudo tener Dios en su amor es accionar de tal manera que envió al único hijo que tenía por amor a ti. Él no dijo te quiero, él actuó, porque Dios es amor. Amor no es decir te quiero, amor es actuar. ¿Ok? Demostrar. No, es que si yo amo, tengo que demostrar. Muéstrate que tienes amor. ¿Se entiende? Inclusive también las mujeres divorciadas que tienen hijos de su ex marido, no les es suficiente con que le digan quiero mucho a mis hijos, sino que dicen muéstrate de a cuánto va a ser la manutención si realmente los amas. Ya mandaste para la leche, ya mandaste para la tapeta. No me sirve de nada que me digas que amas a tus hijos. Muéstrate, ¿verdad? A Dios tampoco le sirve de nada que tú digas que lo quieres. Muéstrate. Muéstrate en el altar. Muéstrate en la cama, a solas, hincado ahí, tirado en el suelo. Muéstrate leyendo sus preceptos, comiéndotelos, teniendo hambre. No que me duermo leyendo la Biblia. Muéstrate. Cuando uno ama, no se duerme en ese sentido con el que ama. Cuando uno ama, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se le hace un polvo. ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, ayer, mis amados, estábamos, yo, por ejemplo, de aquí a Sonoita ando bien cansado de manejar. A San Luis ando bien cansado, ya me duele todo. Ayer manejamos 4 horas entre matorrales, dunas, chamizos, y se me hicieron un polvo. Cuando te gusta hacer algo, no te duermes. Entonces, si a ti te duerme la Biblia, si a ti te duerme, te enfada estar en la iglesia, si 2 horas en la iglesia se te hace aburrido, hay que empezar a alimentarte más de Dios. Porque 2 horas en el malecón se te hacen un polvo. 2 horas en la playa se te hacen un polvo. No te alcanza el tiempo. Pero 2 horas en la iglesia te está durmiendo. Entonces, hay que ver qué tenemos que hacer ahí. Necesitas enamorarte más de Dios. Porque Dios es amor. Va conmigo, ¿verdad? El que no va conmigo, el reloj va corriendo terriblemente rápido. Entonces quiero hablar de esos deseos de Dios. Ya les puse 2 cosas que son de Dios. Dijimos que Dios era inmutable y que Dios es amor. Entonces Dios no cambia. Y quiero lo último hablar de algunos deseos de Dios. Pero la palabra deseo en el Strong, H15, tiene que ver ahí, el deseo H15, desear, y H14 es anhelar. Fíjense que deseo, dice así el diccionario, dice, es el interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o realización de algo. Anhelar es desear, volvemos al mismo punto, intensa o vehementemente una cosa. Entonces yo hice mi propia definición y dije desear o anhelar tiene que ver con una necesidad inminente y poderosa en ti de obtener o de hacer lo más rápido posible algo que le va a dar a tu ser mayor fuerza, alegría, satisfacción cuando lo tengas. Porque cuando nosotros anhelamos algo y tenemos un deseo de algo, cuando lo tenemos hay una inmensa alegría, ¿sí o no? Ya lo tengo. Ya, gracias a Dios, ya lo logré. Pero tener un anhelo o un deseo, parece que dentro de nosotros ocupa ese sentimiento una gran parte de nuestro ser. Y esto es muy, muy humano, muy de la carne. Pero tenemos que tener cuidado con algunos deseos de la carne, porque algunos deseos de la carne hay que corregirlos. Está conmigo, ¿verdad? Entonces, anhelar o desear es de esta carne, es de este mundo, y es muy humano, pero también Dios deseó. Pero también Jesucristo deseó. También Pablo deseó. Pablo decía en Romanos capítulo 1, creo que 10 y 11, versículo más o menos, creo que decía algo como, deseo veros desde hace mucho tiempo. He deseado estar con ustedes, dice otra versión. Para comunicarles, decía, algún don, para que de esta manera yo pueda a ustedes confirmarlo.
Entonces el hombre deseaba. ¿Ok? Entonces los deseos son de este mundo, pero los deseos de esta carne no todos son buenos. Los anhelos cumplidos parecen darle al cuerpo una nueva vitalidad, pero tenemos un problema a veces con eso, porque hay que saber desear. Hay gente que se pone muy contenta con cosas que hay deseos que hay que filtrar, ¿sí o no? Hay que coger bien nuestros anhelos y deseos de nuestra carne, porque si no lo sabemos filtrar, de repente pudiéramos estar deseando lo malo para otros, ¿sí o no? Una persona te cae mal o te hace algo, un patrón te hace algo malo y tú inconscientemente deseas que le vaya mal, ¿no? Y tú hasta pides perdón, pero es que sí quiero que le vaya mal. O sea, ¿para qué más que la verdad? Como digo una cosa, digo otra. Entonces, hay deseos en nuestra naturaleza que hay que corregir. Ahora, los deseos que nosotros tenemos, aunque traen una satisfacción muy grande, cuando tú la tienes, eso que tú deseaste, llámese bolsa, llámese carro, llámese llantas, llámese pelo de un color X, cuando usted lo tiene, le trae mucha satisfacción, pero llega el punto en que usted se acostumbra a ese deseo y ya ese deseo no le trae tanta satisfacción. Por eso es importante que tú y yo entendamos que los deseos son de este mundo y nunca vas a estar lleno con deseos de este mundo, porque nosotros no somos solamente carne, también somos espíritu. Entonces es necesario que yo entienda que hay anhelos en mi corazón que yo no los entiendo, pero que pueden ser llenados únicamente por Dios, porque también soy espíritu. Amén. Los demás bienes que yo pueda adquirir, si son anhelos que tienen que ver con bienes, son pasajeros. Pero si hay anhelos en mi corazón que tienen que ver con el espíritu, son para la eternidad. Anhelo vehementemente estar con Dios. Es para la eternidad. Pero a veces nuestro anhelo más grande es por unas llantas nuevas. Nuestro anhelo más grande en ocasiones es tener el pelo de tal o forma o de esta otra. Y usted se da cuenta y usted se puede escudriñar que a veces hay una diferencia entre tener anhelos carnales y anhelos espirituales. Pero usted no puede vivir solamente de deseos naturales de esta carne, porque usted tiene que aprender a desear correctamente lo que es también del espíritu. Ahora hay cosas de esta carne que son muy buenas. Anhelo fervientemente en mi corazón llegar lleno de vida con mis hijos, mis nietos y la misma mujer con la que me casé toda mi vida. Hay anhelos correctos de este mundo y de esta carne. ¿Se entiende? Anhelo tener 80 años, qué sé yo, y estar fuerte todavía, vigoroso para predicar la palabra. Para poder estar con mis hijos y mis nietos y poder pasar tiempo de calidad. No andar ya con la zapeta a esa hora. ¿Se está entendiendo? Todo enfermo, todo lleno de cáncer en el cuerpo, todo corroído por dentro, porque mi deseo es seguir hablando. ¿Te fijas qué diferente? Entonces hay deseos de este mundo, de esta carne, que son buenos. Por eso es que yo tengo que aprender a filtrar todo lo que tenga que ver con mis deseos. Amén. Salmo 73:25 decía el hombre, el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Santo Dios, ¿cómo quisiera llegar a ese nivel? Porque nosotros tenemos, miren, nosotros tenemos un carro y apenas todavía no lo pagas y ya estás deseando el otro. ¿O no? Tienes un carro, sacaste un carro de segunda, de la agencia, de lo que sea, no lo has pagado, ya estás poniendo tus ojos en otra cosa. Pero el hombre decía: ¿a quién tengo yo sino a ti en los cielos? Fuera de ti no quiero nada en esta tierra. Quiero a ti. Entonces el nivel de adoración, el nivel de deseo es distinto.
Porque el hombre entiende que en los cielos está Dios, pero en esta tierra no hay mejor cosa que Dios. Y cuando te llega ese deseo, entonces Dios se empieza a fijar en ti. Es que yo quiero que Dios me ayude en mi casa. Es que Dios quiere que tú te fijes en Él. Necesito que Dios tenga puestos sus ojos en mí. Es que Dios necesita que tú tengas puestos sus ojos en Él, para que Él te ayude. El mismo salmista en 63:1 decía David cuando estaba en el desierto de Judá, decía: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así decía el hombre. Así que agua es sombra y figura de la palabra de Dios. Entonces el hombre decía: Señor, mi afán es buscar de ti. Te anhelo vehementemente con afán. Estoy afanado, no en comprar, pues en aquel tiempo no compraban carros. Su afán no eran caballos, su afán no eran espadas, su afán no eran mujeres, su afán era buscar de Dios. Te busco vehementemente, mi afán eres tú, decía. Wow, esto es increíble. Así decía el hombre y lo daba por él. Él decía: mi carne anhela estar contigo, así como el desierto anhela el agua, así te deseo yo, Señor. Agua dijimos que era sombra y figura de la palabra de Dios. Y Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni de agua, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Wow, increíble. Dios dice: voy a enviar, va a haber un momento, dice, va a haber un momento en la tierra con los seres humanos en que yo voy a enviar hambre y sed, pero no hambre de pan, dice, sino voy a enviar hambre de buscar mis palabras, mis preceptos. Ahora yo te digo a ti: busca de Dios mientras pueda ser hallado. Porque cuando llegue esa necesidad de tener hambre de Dios, que tú seas el más hambriento. Cuando uno tiene hambre de algo, uno no quiere otra cosa más que saciar su hambre. ¿Sí o no? Ayer que fuimos allá a la travesía, el primero que estaba en el asador era yo. Era el primero que estaba en el asador y salía el primer filete y era mío. Y salió el pollo y también fue mío. Y salieron salchichas y también eran mías. Yo le atizaba todo porque el único que tenía hambre era yo. Los demás estaban unos subiendo, otros bajando, otros haciendo lo que sea, pero yo estaba en el asador. Cuando uno tiene hambre de Dios, uno quiere estar en la iglesia. Cuando usted no tiene hambre de Dios, usted puede estar donde sea. Usted puede estar en la playa, en el malecón, en la triste, usted no le interesa a Dios. El tema es que no te vaya a interesar luego cuando te estés muriendo, porque si ya nomás te dicen: tienes cáncer, me duele aquí, me duele acá, una bolita me detectaron. Ahora sí tienes hambre de Dios. Ahora sí es: pastor, oren por mí. ¿Verdad? Hasta en ayuno lo quieren poner a uno. ¿Qué culpa tienen? Usted en ayuno tú eres el enfermo. ¿No? Sí, esa es la verdad. Por eso cuando yo tengo hambre, Dios dice: va a llegar un momento en que Jehová dice: yo voy a enviar el hambre a la tierra. Pero no hambre de pan, hambre de mí. Entonces es necesario que usted diga: yo quiero tener hambre de Dios, porque eso va a ser tu salvación. Eso va a ser tu salvación. Juan capítulo 4 versículo 13 y 14, respondió Jesús y le dijo: todo aquel que beba agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna. Amén. Así que, mis amados, necesitamos de esa agua de Dios. Dios va a enviar agua, Dios va a enviar hambre y sed, pero tenemos a Cristo que dice: yo le voy a dar de esa sed, yo le voy a dar de beber de esa agua. No le va a volver a dar sed, sino que de su interior correrán, dice, ríos de agua viva, para que los demás beban de tu palabra, de tu agua, de la que tú le vas a dar, porque Dios te llenó a ti, entonces tienes para dar. Pero si usted es un sequedal por dentro, ¿cómo va a dar agua? Necesita primero llenarse de Dios para que usted pueda dar. Amén.
Y quiero hablar ya para terminar, para irme enfocando en terminar, en algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con los sentenciados a muerte, porque los sentenciados a muerte también se les concede un deseo que tentativamente es de comer. Entonces todos los que van al pabellón de la muerte les dicen, pues te vamos a conceder un último deseo. Regularmente tiene que ver con comida, porque la comida te lleva o te remonta a edades. ¿Sí o no? ¿No les ha tocado a ustedes que, por ejemplo, prueban un sabor y dicen, cuando estaba chiquito? Eso me remontó a cuando yo estaba en el barrio, ¿verdad? Que traía todavía los mocos así, secos. Allá en el barrio polvoriento, cuando andaba descalzo. Un olor te remonta, un sabor te remonta. Entonces, esta gente que está en el pabellón de la muerte le dice, estamos con ese último deseo. Regularmente es comida. Y hay unos que, o sea, les conceden lo que quieran porque es el último deseo. Y hay algunos que piden un bistec de carne, algo que porque nunca lo probaron. Pero curiosamente, sentenciados a la muerte, la mayoría dice, quiero un dulce. Porque lo probaban cuando estaban chicos. Y el tema es que nadie sabe qué puede sentir alguien que está en el pabellón de la muerte y tiene que comer por último. Lo que sí sabemos es que ellos piden y escogen comer antes de morir. Ellos escogen comer. Porque la gente sabe que, pues bueno, panza llena, corazón contento, ¿no? Ya lo vamos a llevar a la muerte, perdida que vaya medio contento, pero nadie sabemos qué es lo que el hombre está sintiendo. Los hombres también tenemos la oportunidad de anhelar algo como esos que van al pabellón de la muerte. Desear algo y tenemos la oportunidad de escoger desear. Diga, yo puedo escoger desear. Mis deseos los tengo que escoger yo, no los tiene que escoger mi carne. Porque si yo dejo que mi carne escoja por mis deseos, va a escoger mal. Yo tengo que aprender a escoger. Porque hay gente que escoge mal. Por ejemplo, escojo meterme con la mujer ajena, escojo embriagarme constantemente porque creo que me hacen feliz. Otros más osados escogen que su felicidad sea marcada por el sufrimiento de otros. Y son felices así. Y así escogen ser felices. Así que escoge bien tu deseo porque en lo que a mí respecta, decía el hombre de Dios, Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. A pesar de que mis deseos de la carne sean otros, mi deseo de ver al Padre en el fin de mis días tiene que ser más poderoso. Así que me sujetaré a mi carne para que se empodere mi espíritu. Yo no sé a quién van a servir ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Dios. Así que mis deseos tienen que ser los de Dios. Ataré mi corazón tendrá que estar atado a los pensamientos de Dios. Ataré sus mandamientos a mi corazón, a mi cuello, dice la palabra, átalas a tu cuello. A mi garganta, ata los deseos de Dios a tu garganta. Los llevaré conmigo donde quiera que vaya, donde quiera que estés. Tienes que saber que Dios está contigo. Escogeos a quién servir. Si al diablo, pues atórele y sirva al diablo como Dios manda. Pues sí. ¿Para qué se pistea poquito? Pues chúpele bien. De una vez. ¿O no? No dice que el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. No dice la escritura así. Escogeos ser frío o caliente, porque tibio, dice Dios, te voy a vomitar. No puede estar aquí ahí. Tibio te vomito. O sé de los unos o sé de los otros. ¿Sabes por qué? Porque los que están fríos, que no quieren saber nada de Dios, tienen la oportunidad de la salvación. Y Dios los puede alcanzar. Y el que está ya con Dios, pues ese ya está con Dios. Pero el que está tibio, que conoce un lado y el otro, no tiene oportunidad. Porque ya conoce los dos lados y sigue con una pata allá y otra acá. Ese ya como lo salvo. Decía Pablo, ¿qué? ¿Volvemos a matar a Cristo para que te vuelva a resalvar? Pues no, decía. ¿Se acuerdan, va?
Entonces, escogeos a quién servir. Y eso no lo digo yo, lo dijo Josué y lo dijo también Elías. Escogeos a quién servir. Si a Baal decía, o sea, si a Satanás, si al diablo, pues atórele con el diablo y aténgase las consecuencias. Si escoge servir a Jehová, pues atórele con Jehová, porque ahí el premio es mayúsculo y es lo que usted espera. Amén. Pero mi casa y yo, mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis yernos, mis nietos, mis bisnietos, serviremos a Jehová. Porque ya escogí, porque Él paga bien. Amén. Entonces yo tengo que estar apartado y saber y escoger bien. No puedo estar entre medio. Así que escogeos bien a quién servir, mi hermano, pero lo que sí sabemos es que nosotros vamos a servir a Dios. Y la humanidad de Dios, quiero hablar de ese tema, nunca ha habido en la tierra un Dios más humano que el Cristo. Para allá es todo este rollo que le he estado tirando de los deseos. Es más, Jesucristo es la representación misma del amor de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo volvamos con Él. Por lo tanto, envió a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos por Él, porque ese es su deseo. Dios te escogió y te escogió a ti. Entonces, Dios hecho carne en su humanidad, también te escogió a ti. Lucas capítulo 22. Por favor, si me lo ponen ahí. Dice, cuando era ya la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles que él había escogido. Y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Un hombre más sentenciado a la muerte. Y él sabía que él sabía que él mismo estaba en el corredor de la muerte. Y estando en el corredor de la muerte, se sentó con ellos y le dijo, cuánto he deseado, cuánto ha deseado mi alma estar otra vez comiendo con ustedes. Mi deseo es estar aquí. Porque Jesús hubiera deseado cualquier otra cosa. Jesús hubiera podido desear o escoger cualquier otra cosa, pero escogió estar con los suyos en la mesa comiendo. Jesús, mis amados, escogió y te escogió a ti también. A él no lo obligaron, él escogió. Él sabía que él iba a la muerte. Él le dijo a sus discípulos antes, ¿saben qué? Vamos a entrar a Jerusalén y ahí me van a azotar, ahí me van a tomar, ahí me van a golpear. Ahí van a hacer conmigo lo que ustedes no tienen ni idea. A Jesús no lo tomaron por sorpresa. Jesús estaba siendo tentado y podía haber escogido ordenarle a las piedras que se convirtieran en el pan, pero por su amor al Padre y a ti, escogió obedecer la palabra. Dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Pero él tenía la potestad de decirle a las piedras, conviértase en pan, porque tenía 40 días sin comer. Y Dios le había dado esa potestad, pero escogió obedecer su palabra. Y dijo, está escrito. Él escogió bien. Así que aquí no se trata de qué es lo que me han dicho. Yo tengo que saber qué es lo que está escrito, porque lo que está escrito es lo que me conviene. No es yo pienso que no estoy tan mal. Usted vaya hacia la palabra. Y si la palabra aprueba sus deseos, pues qué bueno, lo felicito. Pero si sus deseos expuestos a la palabra tienen que ser corregidos, corríjase. Amén. Jesús estaba delante de Poncio Pilato ahí y pudo haber escogido una legión de ángeles para que lo librara del tormento, pero no lo hizo. Porque su anhelo era que tú estuvieras completo en él. Y le dijo, ¿tú crees que yo no puedo hablarle a mi papá y él me enviará inmediatamente una legión de ángeles para librarme? En el Getsemaní, Jesucristo también te escogió a ti. No fue una sola vez que Jesús te escogió. Él dijo, Señor, si fuese posible que pasara de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios te escogió a ti de nuevo. Tú no estás aquí por accidente o por casualidad. Estás aquí porque es la intención de Dios que tú estés aquí. Porque Él intencionalmente te escogió a ti.
El anhelo de Jesús está a horas de cumplirse. El tema es, ¿tu anhelo también es estar con Él? Ponte de pie, por favor. Porque anhelo es más que un simple deseo de un solo pensamiento. Anhelo es algo que me roba el pensamiento, me roba el corazón, me roba el sentimiento. Anhelo es algo poderoso en mi ser interior, que yo tengo que aprender a seleccionar mis anhelos. Por eso es que te digo, tú eres el anhelo de Dios. Pero ¿será que tú sigues anhelando a Dios? Tanto como para servirle. No tanto como para venir y sentarte a escucharme. Tanto como para servirle. Tanto anhelas tanto a Dios como para que dejes tus prioridades y pongas a Dios por prioridad. Lo anhela. Eso tiene que ver con un anhelo. Lo otro tiene que ver con un apaciguamiento. Voy a ir a la iglesia para apaciguar ¿cómo se dice? Mi conciencia, que ya fue a la iglesia. Apaciguar la conciencia no sirve de mucho. Cuando uno anhela fervientemente a Dios, uno quiere estar siempre buscando de Dios. Es el anhelo del corazón. Juan capítulo 14, versículo 2 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El tema es verdad que Jesucristo nos anheló a tal grado que Él fue a prepararnos una morada, una casa, para que volvamos otra vez al principio, a estar con Dios. Pero hay gente que no aguanta 2 horas buscándole a Dios. Otros no aguantan ni 2 minutos. Lo pones a orar a la gente, no ora ni 2 minutos. No sabe qué orar. Y otros no se preocupan ni por buscar 2 segundos de Dios. No. Hay gente que pasan años y nunca invoca a Dios. No se preocupan. Es más, tú le preguntas a la gente, le dices, ¿qué eres? Católico. ¿Cuánto hace que no vas a la iglesia? Uy, fui cuando estaba chiquito, cuando me bautizaron. No ha buscado de Dios otra vez. ¿Y sabes cómo se llama el cura del pueblo en turno? No voy a la iglesia desde que me confirmaron. O sea, la gente no busca de Dios. Ni en la católica, ni en la bautista, ni en la cristiana, ni en nada. La gente, hay tanta gente que ni por segundos busca a Dios. Ahora, ¿crees que esa gente podrá desear en su corazón estar con Dios por una eternidad si no puede con 2 horas en la iglesia el día de tarde? ¿Para qué quiere estar en el cielo, amado, si en la iglesia no aguanta 2 horas? Si en el cielo no va a adorar a Dios, ¿para qué quiere venir? ¿O para qué te quiere ir al cielo? En el cielo no hay otra función más que adorar a Dios. 24 ancianos están todo el tiempo adorando a Dios. 3 seres vivientes diciendo santos, santos de día y de noche por la eternidad. Ángeles cantando. Si a ti te molesta la música, allá va a haber ángeles cantando, amados. Todas por la eternidad. Es más, el rey David tenía 24/7 grupos de alabanza tocando. No cesaba, la alabanza con el rey David no cesaba. Yo creo que tocaba la tuba ahí, si tenía la trompa así al hermano. Sí, 24/7, había que tener horarios continuos porque había que adorar a Dios. Y el hombre se deleitaba en adorar a Dios. Pero si a ti te enfada la música y te enfada la adoración y te enfada platicar con Dios, ¿a qué va al cielo, hermano? Entonces, que tu anhelo sea ir al cielo, comienza a practicar aquí en la tierra para que tenga aguante. Es una eternidad allá. Pero si tú no aguantas aquí, empiece a practicar aquí. Empiece a agarrar condición porque aquí se trata de adorar al Señor en el cielo todo el tiempo. Entonces, considera bien tus anhelos, escudriña bien tus deseos y busca al Señor mientras tengas la oportunidad de ser hallado. Antes de que vengan los días en los cuales digas, no tengo de ellos complacencia.
Dios ya te está llamando, amado. No te escondas. Porque para Dios, tú eres su deseo. Tú sí eres su deseo. La pregunta es, ¿Dios es tu deseo? Amén. Así que esta reflexión es para que te vayas a tu casa y comiences a ordenar prioridades. No, el pastor dijo que ya la casa se va a ordenar. Yo quiero ser parte de ese equipo. El pastor dijo que Jesús ya viene y que yo soy su deseo. Necesito anhelar más a Dios. Entiendo en mi ser que sí, a veces me gustan estas cosas mucho más que Dios. Además, todas las cosas me gustan más que buscar de Dios. Voy a ir quitándole, voy a ir posicionando a Dios. Voy a ir posicionando a Dios. Hermano, pero es que yo tengo a Dios en el 20º lugar. Para mí primero es el pelo, las uñas, la comida, las llantas, los carros. Hay un montón de cosas primero que Dios. Reconozco. Pues velo posicionando. Si Dios está en tu lugar 20 ahorita, pues apúrate a que esté en el 10. Por lo menos. Ya no te digo en primer lugar, pero apúrate a posicionar a Dios antes de que te llame a cuentas. Para que cuando sea llamada a cuenta, Dios sea el centro de todas las cosas que tú tengas. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Posicione a Dios en sus deseos. Posicione a Dios en sus deseos. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado. Sin temor a equivocarme, Señor, ha sido una palabra que ha alimentado nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma. Y nos vamos contentos de saber que somos tu deseo. Nos vamos contentos, complacidos de saber que aún con todas nuestras falencias, seguimos, Señor, siendo tu deseo y no nos hemos salido del deseo de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni por un instante. Tú nos sigues cuidando, Señor, a pesar de cómo somos, de nuestros hierros, de nuestras falencias, de nuestras equivocaciones. Sigues siendo inmutable, no cambias y nos sigues amando. Gracias, Señor, por ese amor. Queremos demostrarte que te amamos, Señor, por medio de nuestras ofrendas, por medio del orden de los diezmos, ordenando nuestra vida para que tú ordenes nuestra casa, Señor. Nos ordenamos delante de ti para que tú pongas orden en nuestra casa también. Te damos a ti el timón de todo lo que nosotros somos, Señor, y venimos delante de ti, Señor, sabiéndonos faltos, pero pidiéndote la ayuda, Señor, del orden a la casa en el nombre de Jesús. Señor, pido la bendición para cada uno de aquellos, Señor, que han traído delante de ti la ofrenda y el diezmo a la casa, Señor. Bendice sus graneros, bendice sus carros, bendice su casa, Señor. Bendice sus refrigeradores, bendice su closet, Señor. Bendice su nivel de oración. Bendice, Señor, su tiempo contigo. Bendice, Señor, sus labios con una adoración para ti. Bendice su búsqueda, Señor, que cada uno encontremos el secreto para buscarte. Bendice, Señor, la casa en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.